identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los sábados y los lunes por la señal de Santiago TV 50.1. Les cuento que el día de hoy vamos a conversar con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, acerca del trabajo que realiza esta importante unidad que depende del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Lo dije bien, es largo. Fue correcto. Sí. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto tenerte acá en la Hora del Museo. Un gusto también, Luis. Muchas gracias por Bienvenida. la invitación. Ya, partamos por el principio. Yo sé que para la mayoría de la población, los que no trabajan en administración pública a veces se pierden con las subsecretarías. Entonces, me gustaría partir preguntándote por el trabajo que realizan en la subsecretaría que lideras, ¿no? ¿En qué consiste? Como para dar algo de contexto, porque... Sí, no, es importante porque además el ministerio es muy nuevo. El Sí, ministerio pues. nace el 2018 y la subsecretaría del Patrimonio Cultural aborda el espacio que en su momento ocupó la DIVAM, Ya. que era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Y es interesante Exacto. porque la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que sí es muy largo, me di cuenta cuando lo dije, Plus. Es que... es que juntan dos subsecretarías aquellas organizaciones que trabajaban en torno a las culturas, las artes y los patrimonios. Claro. Por un lado, lo que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ¿cierto? Que está principalmente abordado en la Subsecretaría de la Cultura y las Artes. Ya, Y por otro lado, lo que es la ex-DIVAM, que ya mencioné, claro. que está a cargo de las bibliotecas, archivos, museos a nivel nacional. Ya. También de aquellos museos nacionales como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico, Exacto. ¿cierto? El Museo Nacional de Historia Natural y al mismo tiempo el Consejo de Monumentos Nacionales, Ya. que es el consejo que resguarda el patrimonio a nivel nacional y que tiene además una secretaría técnica que trabaja en torno a la protección patrimonial en todo el país, y este también es un organismo súper importante. Así que en ese organigrama general Ya. es que hoy día tenemos el ministerio, ¿cierto? Con la ministra Julieta Brodsky y Claro. su gabinete, la subsecretaria Andrea Gutiérrez, ¿cierto? En Culturas y Artes. Por otro lado, yo, a cargo de la subsecretaría Ahí del está ahí. Patrimonio, Claro. y el Servicio Nacional del Patrimonio, que es la ex-DIVAM, con algunos cambios porque mantiene bibliotecas, archivos, museos, pero entra además, por ejemplo, la subdirección de pueblos originarios, Ya. porque tienen pertinencia cultural y patrimonial, entra también la subdirección de investigación, entra también todo lo que es patrimonio cultural inmaterial, ¿cierto? Entiendo. Y eso aborda el servicio y nosotros trabajamos de la mano con el servicio. El servicio ejecuta las políticas públicas, está a cargo, por ejemplo, de los museos, Ya. el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas también, que se trabaja en conjunto con los municipios, y nosotros somos quienes llevamos a cabo las políticas públicas en lo patrimonial. Entonces trabajamos Entiendo. muy de la mano. Oye, que harto trabajo, pues. Porque Es mucho es trabajo. mucho trabajo. Es un trabajo muy desafiante, sí. Me imagino, tú asumiste ahora en septiembre, si no me equivoco. Sí, pues. Sí, asumí en septiembre con el cambio de gabinete que hizo el presidente Gabriel Boric. Hay algo que me muero de ganas de preguntarte. A mí me encanta leer, soy fanático de los libros. Y yo, obviamente, cuando me dijeron va a venir la subsecretaria, te googleé y di con este dato que tú originalmente eres licenciada en letras, ¿no? Ese es tu pregrado. Mi pregrado, Y sí. me interesa mucho conocer cómo una licenciada en letras, por este programa vienen muchos investigadores de la literatura, y siempre tenemos entrevistas muy interesantes. ¿Cómo es que tú terminas como autoridad pública, ¿no? Más preocupada de temas como el patrimonio, participación pública, política, poder? Sí. Bueno, yo estudié letras, que es lingüística y literatura hispánicas, Ya. en la Universidad Católica. Desde muy chica fui una persona muy lectora. ¿Sí? Hice teatro mucho tiempo de mi vida, me gusta mucho la dramaturgia. Ah, oye. Pero también tenía otro lado de mí, que es muy social. Yo siempre fui voluntaria de muy chica, desde los 13 años trabajé con tomas de terreno.
Y además me tocó implementar muchas bibliotecas en tomas de terreno. ¿En serio? Sí, construí varias bibliotecas. Y con una perspectiva de que efectivamente yo pienso que un libro le puede cambiar la vida a una persona, sobre todo un niño, una niña, un joven. Claro que sí. Creo en el poder transformador de las humanidades y las artes. Y siempre tuve esas dos aristas muy, muy mezcladas. O sea, Quiero hacer el paréntesis ya que mencionas eso, porque hace poco hubo esta micropolémica a partir de la entrega de libros en la comuna de Maipú. El alcalde Sí, Bodanovich, lo vi. en vez de entregar juguetes, dijo, bueno, vamos a regalar libros. Y a mí me llamó la atención que hubo mucha gente que se puso, ¿no? Como que decía, Es rarísimo, esto es porque una es mala idea, ¿no? es una Claro, idea como, excelente. son súper aburridos los libros, ¿por qué le quitan el privilegio de una pelota de fútbol a los niños? Uno, no son cosas excluyentes, se No. puede tener el libro y la pelota, digamos. Y lo otro, que el gran problema, como este estigma que carga el libro para un porcentaje importante de la población, de que los libros son aburridos, cuando no necesariamente, o sea, no son aburridos. O sea, los libros abren horizontes a Claro. las personas. Te permiten viajar, te permiten conocer culturas distintas, te permiten ponerte en el lugar de otros. Yo siempre he encontrado que algo maravilloso de la literatura es que te permite estar como dentro de la cabeza de un personaje que puede ser radicalmente distinto a ti. Sí. Por lo tanto, creo que se trabaja también en la empatía desde la Claro. literatura. Entonces, yo siempre lo entendí así. Bueno, además disfruto mucho de leer. Entonces, claro, hice mi pregrado en letras. Siempre además participé de política universitaria. A mí me tocó el movimiento estudiantil, fui Ya. federación estudiantil, también tenía una vertiente política. Y creo también mucho en que la cultura es política, o sea, potenciar... Pero hubo si uno mira, no sé, por los últimos 20 años, que fue lo que yo crecí mirando, ¿no? Como que una disociación entre el mundo de la cultura y el mundo de los políticos. O sea, tenemos un montón de políticos que probablemente no leen el libro, y se nota, porque cuando uno lo escucha hablar... Entonces, por ejemplo, sorprende mucho que el presidente Boric cite poesía, ¿no? Como que no estamos habituados a eso. Como que los políticos en algún momento se alejaron del mundo de las letras, del mundo de la pintura, de la música incluso, que es algo que cuando uno va hacia atrás, ¿no? Antes del golpe era mucho más común, ¿no? Que los políticos fueran sujetos más cultos, podríamos decir. Y no solo eso, creo que grandes escritoras como Gabriela Mistral También, po. son la demostración viva de una persona dedicada a la literatura que reforma todo un sistema educacional en México. Claro. Que- Y se carteaba con Pedro Aguirre Cerda, tenía una relación, digamos. Exactamente. Ahí había como este match política y cultura, podríamos decir, ¿no? Bueno, de hecho, se cumplen 100 años de la llegada de Gabriela Mistral a México, ¿cierto? Por encargo del secretario de Educación de la época, Claro. a poder, desde una perspectiva que era, bueno, ella evidentemente era una poeta, pero también era profesora. Y creo Claro. que ella implementa una visión educacional, sobre todo en la ruralidad mexicana, que hasta el día de hoy deja huella muy importante en ese país. A mí me hubiera gustado que lo hubiésemos aprovechado más en Chile, ¿cierto? Claro. Pero creo que efectivamente son cosas que van muy de la mano, porque también tiene que ver con cómo uno entiende la cultura de una perspectiva que es no entenderla como el vagón de cola al desarrollo de una comunidad o de una persona, sino que está al centro del desarrollo de una comunidad y de una persona, y por lo tanto del país. Claro. Yo lo miro por lo menos desde esa perspectiva, y creo que sin Pero un ¿cómo- desarrollo cultural es imposible que nuestro país avance. Claro, pero ¿cómo se justifica esa postura? Yo adhiero a esa postura, pero ¿cómo se justifica esa postura frente a, no sé, a los desarrollistas que te dicen que en el fondo lo único que importa es el PIB, ¿no? Como el crecimiento económico, y que lo demás es música? Sí. Y ahí en esa música, digamos, cae toda la arte escénica, toda la literatura, toda la producción cinematográfica, todo lo que no, digamos, todo lo que no son, lo que no se puede, o sea, lo que forma parte como del margen de nuestro PIB, ¿no? Todo lo que no es cobre, fruta y pescado. Yo diría que eso es una visión reducida a lo que es desarrollo. O sea, bueno, tú le preguntabas, yo estudié desarrollo, Sí, participación. por eso te estoy preguntando eso, porque me encanta que alguien que viene del mundo de la literatura haga este cruce con la Sí. política, que ahora nos parece raro, pero que no es tan raro. No debiese ser raro. Yo creo que sí, o sea, yo estudié mi magíster en el Instituto de Desarrollo, de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, que es un instituto que trabaja súper conocido en ese tema. Claro. Y en particular un área del desarrollo que se llama participación, poder y cambio social, que suena súper rimbombante, pero en realidad hay muchos estudios sobre el poder, hay muchos estudios sobre los procesos participativos vinculados a la política pública, y también hay muchos estudios y teorías sobre las teorías del cambio, o sea, cómo las sociedades cambian. Claro. Cuáles son las tuercas que uno tiene que apretar, moviendo. ir moviendo para producir cambio social.
A mí me tocó trabajar en torno a muchas cosas y sorprendentemente la gente piensa que es súper distinto de la literatura. Yo creo que no lo es. Creo que hay que entender la vida de manera interdisciplinaria. Mi profesora de tesis era lingüista. Sí. Y de hecho... Me parece que es muy interesante lo que nos cuentas, porque también cuando yo observo la academia chilena, también está todo muy compartimentado, entonces probablemente un magíster similar estaría un politólogo, un cientista político a cargo, ¿no? Y Sí. tú me dices que la directora de tu tesis era lingüista. Era lingüista y yo tenía compañeros de todas las áreas. O sea, ese era una forma de entender el desarrollo de un país o de un continente, una forma que es interconectada, ¿cierto? Claro. Y de hecho me tocó hacer una tesis en la que lo pasé muy bien sobre el concepto de imaginación política. A ver, espérame, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero quiero que... Tan rápido. Así se pasa la hora del museo, wow. volando. Es que la conversación está muy buena, así que todos y todas a quedarse en la sintonía de Radio USACH y también de Santiago TV, porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre te sorprende y me sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM. Y también recuerden que vamos 2 veces a la semana por televisión, por el canal Santiago TV 50.1, señal digital. Es absolutamente gratis, pero les voy a decir porque es algo que siempre me preguntan. Si usted tiene cable, no le va a aparecer Santiago TV porque es señal digital abierta a la antigua. Tiene que poner la antena y sintonizar 50.1, o de lo contrario, tiene que verlo a través de internet en la página web de Santiago TV. Ahora, si no quiere hacer esto, usted se puede meter a YouTube, escribir La Hora del Museo y le va a aparecer La Hora del Museo también en YouTube y lo va a poder ver en el momento que usted quiera porque existe nuestro archivo también en YouTube. Se va actualizando no tan rápido, pero se actualiza. Ya, hecha todas estas menciones, les cuento que el día de hoy estoy muy bien acompañado. Estoy junto a la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez Datari. Con ella estamos conversando acerca, de todo el trabajo, del importante trabajo que se hace en esta subsecretaría. Carolina, en el bloque anterior abordamos un tema que a mí me raya, me flipa, como dicen los españoles, ¿no? Como este cruce entre cultura y política. Siento que en nuestro país hemos perdido el horizonte y pareciera que eso es como agua y aceite, como que no se juntan, pero si uno revisa la historia, hay una imbricación muy grande entre política y cultura, entre el mundo de la literatura, de la filosofía, de la poesía. Sin ir más lejos, Allende y Neruda, por ejemplo, eran grandes amigos. Y si nos vamos para atrás, Pedro Aguirre Cerda y Gabriela Mistral. El hijo de Balmaceda, por ejemplo, era muy amigo de este poeta, se me olvidó el nombre, lo voy a tener que googlear, pero podríamos ir hacia atrás. Y habíamos llegado, me parecía espectacular, porque tú venías del mundo de las letras, pero te fuiste a Inglaterra a hacer un máster en participación ciudadana, en poder, en cambio social. Y nos ibas a contar de qué se había tratado tu tesis. Y ahí yo te interrumpí y nos fuimos a la pausa comercial. Así que quiero que retomemos desde ahí. Sí, no, lo pasé muy bien, tuve mucha suerte porque la hice en Brasil. Desde Inglaterra te fuiste a hacer la investigación a Brasil. Me fui a hacer el trabajo de campo ¿Ya? allá. Y fui a trabajar con el Cruce, que en ese momento tenían diferentes actorías políticas que estaban creando un proyecto político, es algo que a mí me interesa mucho. O sea, cómo se crean los proyectos políticos, a quién le hablan, a qué necesidades responden de las comunidades. Y ellos se habían juntado con un movimiento social, que era el movimiento de trabajadores sin techo en Brasil, y por otro lado con la agrupación de pueblos indígenas. Y eran 3 actorías muy distintas. Un grupo de personas que venían de la política institucional, ¿cierto? Un grupo de parlamentarios, un grupo de personas de pueblos originarios brasileños y un movimiento social grandísimo en Brasil. Que son 3 actores que podríamos encontrar acá en Chile. Sí, a mí me pareció interesante porque, como tú bien sabes, yo soy de Frente Amplio y parte de la creación de Frente Amplio tiene que ver también con explorar un proyecto político donde está lo institucional, ¿cierto? Con los partidos que somos parte de esa coalición, pero al mismo tiempo cómo dialogamos con lo social y con las problemáticas de esa gente que quizás no le interesa ser un partido, y está súper bien, ¿cierto? Pero que sí quiere ser parte de un proyecto colectivo que es transformador. Y a mí ese tema siempre me ha llamado mucho la atención y me tocó y tuve la suerte de poder
hacer esa investigación en Brasil, y digo que se conectó mucho también con la lingüística y con las letras, porque efectivamente parte de ese proceso imaginativo tenía que ver también con las narrativas que se generan en una campaña política. Exacto. ¿Qué palabras utilizo? ¿Por qué esas palabras le hacen sentido a la gente? ¿Cuál es la tradición que esa palabra recoge en términos, por ejemplo, de política pública? Exacto. ¿Cierto? Entonces, yo ahí sí siento que hay muchísimos cruces, y también lo veo desde la subsecretaría. Creo que hay un cruce muy relevante, que es cómo la cultura y el patrimonio están al servicio de las grandes preguntas de la sociedad. Y eso también creo que es algo que a la gente le interesa. Creo que si nos hacemos cargo de lo que ha pasado en Chile en los últimos 3 años, había una fuerte impugnación a lo que son los monumentos públicos. O sea, es uno de los debates que está Es un en gran debate. primerísima línea, ¿no? Y yo creo que lamentablemente ha sido un debate que no ha sido muy profundo. Que Ya. tiene más que ver con Ya, reaccionar. Metámonos en ese bosque, porque ese es un tema Es un bosque complejo, pero oscuro. tú decidiste, yo te voy a acompañar en ese bosque de la batalla por los monumentos. Ujú. Yo recuerdo un antecedente, siempre lo saco a colación, cuando intentaron instalar el papasaurio en la Plaza Baqueano, en la Plaza Dignidad, que era de la Universidad de San Sebastián. Y ahí salieron todos los arquitectos, digamos, de lado y lado a decir sí, no, y fue un debate ciudadano. Finalmente esa estatua no se hizo, se movió, entiendo que ahora está en el Parque Bicentenario, está en Las Condes, ¿no? Y como que es el primer como encontronazo social que yo recuerdo respecto a un monumento de esta envergadura. Pero ahora ya, tenemos la impugnación de todos los monumentos militares. Tenemos vandalización de distintos monumentos. ¿Qué se va a hacer con el general? O sea, son muchas cuestiones, ¿no? ¿Y qué se va a hacer? No sé, en la Plaza Dignidad, en la Plaza Italia, ¿cómo se va? Entonces, cuéntanos un poco, porque a ti te parece que el debate que se ha dado, que ha sido mucho, ha sido un debate superficial. O sea, primero yo creo que es una conversación necesaria. Creo que la peor conversación es la que no se tiene, ¿cierto? Ya. Entonces, en esa línea, yo tiendo a pensar que el rol que uno tiene desde lo público, desde el Estado, desde un gobierno, tiene que ver con instalar las preguntas. Tiene que ver con instalar verdades. Yo no tengo esa pretensión. No creo mucho tampoco en lo que es borrar la historia. Sí creo en que las comunidades y la gente que habita una ciudad o un territorio van resignificando, Claro. ¿cierto? Ese nunca es un proceso vertical. Creo que no es propio del Estado hacer ese tipo de ejercicio. Sí creo que instalan preguntas que son relevantes. Instalan preguntas, por ejemplo, con cómo la gente entiende hoy día caminar por una ciudad que te interpela, ¿cierto?, con aquellos monumentos que están. Lo pienso, por Claro. ejemplo, desde las mujeres. Menos del 5% de los De los monumentos monumentos son mujeres. son mujeres, claro. Y la gran mayoría son sobre Gabriela Mistral, que me parece excelente, pero Pero hay más mujeres, ¿cierto? en Chile. Hay más mujeres en Chile que han hecho grandes cambios en nuestra historia. Y yo siento que eso evidentemente le habla a las comunidades, y creo que es una conversación interesante. Creo que no tiene que ver con borrar la historia que estuvo antes o borrar cómo las personas que nos antecedieron leyeron la historia, sino que tiene que ver con hacernos las preguntas apropiadas. Claro. Lo pienso también con el revuelo que causó en su momento la estatua de Baquedano, que además tiene una historia tan relevante. La estatua de Baquedano, como tú sabes, es un héroe de la Guerra del Pacífico. Claro. Fue erigida esa estatua cerca de 40 años después de la Guerra del Pacífico por aclamación popular, ¿cierto? Claro. Y no solamente habla del estallido social, habla, por ejemplo, de cómo se ha resignificado con las victorias deportivas. O sea, su historia es mucho más Exacto. amplia. Su historia es mucho más amplia y creo que es una historia interesante. Y qué interesante también tener esa conversación con la comunidad. Creo que es algo que nos encuentra, que nos reencuentra, ¿cierto? Creo que más que un elemento de disputa puede ser un elemento de conciliación. Y creo que además permite hacer historia. Y creo que eso le habla muy directamente a uno de los ejes estratégicos que hemos tenido desde la subsecretaría, que en realidad son 2, que creo que están muy de la mano con 3 en realidad, ahora que lo pienso, pero que tienen que ver con la educación patrimonial, ¿Ya? ¿cierto? Yo creo mucho en que la conservación, porque obviamente desde mi subsecretaría me interesa que el patrimonio se conserve, Exacto. ¿cierto? Yo no quiero que se destruya. Pero para conservarlo la gente tiene que entenderlo y tiene que quererlo. Exacto. Y eso es educación patrimonial. No es algo que simplemente se manifiesta y se dice que tiene que ser de tal forma. La gente tiene que entender también y poder leer su ciudad. Y creo que eso es profundamente educativo. No sé, para todas las personas, o sea, desde las niñeces a las personas más viejas, ¿cierto? Y creo que esas preguntas son interesantes que están instaladas en la ciudad. ¿Quién es este personaje? ¿A qué le habla? ¿Cierto? Parte de qué historia es. ¿Cómo esa historia ha sido reinterpretada? ¿Cierto? Por ejemplo, la historia de la conquista versus la visión de los pueblos originarios. Y creo que esa es una conversación saludable. No, en ningún caso creo que sea conflictiva. Y creo que en algunos casos también una conversación que tiene estos conflictos o nudos críticos es
profundamente formativa, ¿cierto? Claro. Es democrática. Yo creo que el patrimonio nos ayuda a construir democracia, ¿cierto? Nos ayuda a plantearnos preguntas y a entender que tenemos diferentes visiones y eso está bien. Creo que hay que desdramatizar un poquito eso. Creo que lamentablemente el debate ha estado más en limpiar y que se raye limpiar y que se raye más que en Claro. poder hacer un trabajo con las comunidades de formación, de mediación, de poder interpretar junto a las comunidades qué es lo que ellos interpretan, ¿cierto?, de los monumentos. Y creo que eso nos abriría una riqueza gigantesca de educación patrimonial. Pero Por otro lado, también de memoria histórica, es formativo en términos de posicionar, ¿cierto?, cómo ha sido la historia de nuestro país. Eso está plasmado en nuestras instituciones patrimoniales y en los monumentos. Y por otro lado, también en la recuperación de espacios públicos, que es además uno de los ejes principales de este gobierno. O sea, Claro. cómo hoy día recuperamos los espacios para la ciudadanía. Espacios que le hagan sentido a la ciudadanía también. Exactamente. Tiene que ver con eso. Exactamente. Desde la institucionalidad se piensa, no sé, pues, en abrir canales de consulta ciudadana para, no sé si podríamos hablar de elección, pero para que se discuta o se vote qué monumentos vamos a tener, pensando sobre todo en Plaza Dignidad, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que en particular... con ¿Cómo ese- se resuelve eso? Es que ese Porque- espacio en particular está a cargo del gobernador. Ya, Y yo entiendo que hay programada una especie de consulta con respecto a ese Claro. espacio. Hay un plan además que tiene mucho tiempo, que es el plan del eje Alameda Providencia, ¿cierto? Que cambia un poco la configuración de la Sí. plaza. Y creo que es un programa interesante en términos de infraestructura de ciudad, ¿cierto? Ahí nosotros Ya. entramos de algunas formas. Por ejemplo, yo presido hoy día el Consejo de Monumentos Nacionales. Lo que el Consejo de Monumentos estableció el año pasado con respecto a esa estatua durante la administración anterior era que había que cuidar el conjunto escultórico, lo que incluye el plinto, que sigue en la plaza, claro. y también llevarlo al Museo Militar y eventualmente también poder hacer un trabajo de retrospectiva de su historia. Ya. Y yo creo que eso es bastante transversal. Yo creo que eso es transversal dentro del Consejo, creo que es algo que puede ser transversal también a nivel político, porque efectivamente lo que se trabajaría ahí sería poder trabajar en torno a las preguntas que eso nos abre y su interpretación histórica hacia atrás, ¿cierto? ¿Quién fue Baqueano? ¿Qué pasó en la Guerra del Pacífico? ¿Cómo se resignifica esa estatua, ¿cierto? A lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. ¿Qué cosas van pasando en ese espacio urbano? Y creo que eso también es una forma, me quedé mirando a esta cosita que hicieron ustedes, tiene que ver con conocer nuestra historia. Claro. Y yo creo que eso le hace bien a la democracia y le hace bien también a las personas. Sí, pues hay un punto crucial, como la memoria histórica y la democracia van de la mano, ¿no? Exactamente. Oye, está, pero muy interesante esta conversación. Sin embargo, nos pasamos en el tiempo. No. No me van a retar, eso sí, porque el día de hoy estoy con una autoridad. Estoy con la subsecretaria del Patrimonio. Así que nos podemos pasar un poquitito. Eso sí, ahora nos vamos a nuestra segunda pausa y luego volvemos con más Hora del Museo. Estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día te sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y 2 veces a la semana, los días sábados a las 13 horas y a las 13:30 y los lunes a las 22 por Santiago TV, 50.1 señal digital. Y además tenemos nuestro archivo en Spotify que es absolutamente gratis y allí vas a encontrar todas las entrevistas que hacemos día a día acá en la Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez Datari, acerca del trabajo que realiza esta importante unidad que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Carolina, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos que enfrenta la subsecretaría hoy, considerando que estamos en un contexto internacional que es muy complicado, que hay poco presupuesto, el próximo año se viene malo en la economía, hay coincidencia en eso por parte de los distintos economistas? Entonces, de alguna forma, obviamente que la situación macro influye, ¿no? en todas las distintas áreas y obviamente que el patrimonio me imagino que va a enfrentar desafíos especiales considerando la coyuntura económica, política que estamos viviendo. Enfrentamos desafíos, ahora en lo económico siempre el patrimonio necesita más presupuesto, ¿cierto? Pero nosotros somos el ministerio
sea, crecemos el 16% real, somos el cuarto ministerio que más crece. ¿En serio? Es importante decirlo porque creo que este gobierno ha dicho claramente con este presupuesto que tenemos de un 16% real que la cultura es importante. Claro. Y que cuando se empieza a recortar en momentos de crisis, en general se recorta la cultura. Lo primero que se corta. Pero ahora se está reconociendo su rol social. Y yo creo que eso es importante porque la cultura cumple un rol social y cumple un rol de transformación social y también incide directamente en las desigualdades sociales. Yo creo que eso es importante decirlo. Yo creo que en esa línea los desafíos tienen que ver, por ejemplo, con la apertura de los espacios patrimoniales posterior a la pandemia. Los espacios patrimoniales, los museos, los archivos, las bibliotecas estuvieron cerrados durante la pandemia. Sí, pues. Entonces tenemos que volver, ¿cierto?, a ser Como capaces reactivar. de invitar a la ciudadanía a esos espacios que son fundamentales para la comunidad por muchas cosas. Evidentemente desde la perspectiva educacional, de memoria histórica, ¿cierto? Evidentemente es un espacio importante para niños, niñas y jóvenes, sobre todo, diría yo. Pero además una biblioteca pública, un museo, también aporta la seguridad pública a un sector, ¿cierto? Dinamiza un espacio o un barrio. Sí. Cuando hablamos de recuperación de espacios públicos, nosotros pensamos que los espacios patrimoniales en ese sentido son fundamentales. Son espacios que aportan a la ciudadanía, por ejemplo, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas hoy día abarca el 95% de las comunas de Chile, o sea, son espacios estratégicos. Y eso tiene que ver, evidentemente, con el fomento de la lectura, pero también tiene que ver con el desarrollo de las comunidades y quizás no es solo la lectura. Hay otras actividades que suceden, ¿cierto?, en los espacios patrimoniales como espacios que tienen un claro rol social. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, la apertura de los espacios post pandemia y también la reactivación de esos espacios es un desafío fundamental. O sea, yo eso lo tengo así como súper anotado como algo que además va en la línea de la recuperación de los espacios públicos. Claro. Y entendemos también que los museos son espacios públicos, son espacios de la ciudadanía y la ciudadanía tiene que hacer lo suyo. Otra cosa que hemos conversado harto tiene que ver con, bueno, la ley de patrimonio. La ley de patrimonio cultural es una deuda de muchísimo tiempo en este país, ¿cierto? Va a cumplir 100 años la ley actual, la ley de monumentos. No se ha actualizado. No, es una ley que necesita ser modernizada, ¿cierto? No solamente porque amplía la conversación de qué entendemos como patrimonio, que es una conversación muy interesante, sino que además porque nos ayuda a modernizar la gestión del patrimonio. Claro. Y porque además puede incluir otras cosas que no se han incluido, como es el patrimonio desde la perspectiva indígena, que es fundamental y por eso, de hecho, vamos a tener el próximo año la consulta indígena para poder trabajar en línea lo que establece el convenio 269 de la OIT. Ya. Entonces, ahí también hay un trabajo que es muy relevante, está en el programa de este gobierno. ¿Pero en qué está la ley? ¿Está el proyecto de ley? ¿Se tiene que votar? ¿Se ha votado? Hay un proyecto de ley en el legislativo Ya. que en el fondo puso la administración pasada. Nosotros estamos trabajando, ya vamos a definir un poco y contar cuál va a ser la estrategia legislativa, pero sí el próximo semestre vamos a tener un proceso participativo durante el primer semestre general a la ciudadanía y la consulta indígena, que nos tienen que aportar también contenidos para la ley. Bueno, yo me he estado juntando como subsecretaria con muchas autoridades involucradas porque yo tiendo a pensar que si bien ha sido una ley que no ha estado exenta de polémica y de diferencia, creo que es una ley que dentro del sector patrimonial va a encontrar bastantes consensos. ¿Sí? Sí, porque en general creo que la gente del patrimonio valora mucho la protección patrimonial y el trabajo en cultura, y creo que podemos encontrar transversalidad. Eso es lo que me toca hacer a mí también como subsecretaria, buscar transversalidad para tener un proyecto que efectivamente le ayude al desarrollo patrimonial de Chile. Acuerdo. Obviamente, y creo que aquí así funciona la democracia, ¿cierto? La democracia es discutir, es debatir, es llegar a consenso. Esa es la disposición que yo he planteado también desde la subsecretaría, es la disposición que también tiene la ministra. Y la idea es que esta ley se apruebe antes de que termine el actual gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que nos gustaría que pasara, efectivamente. Y para eso tenemos que llegar a buenos consensos, reconociendo la democracia en la que estamos y que efectivamente el gobierno del que yo formo parte no tiene mayoría en el legislativo. Claro. Por lo tanto, no solamente un imperativo numérico, ético, ¿cierto?, de la participación de todos, sino que también numérico. Tenemos que lograr consensos para poder tener un proyecto que concite mayoría. Y los grandes cambios que trae esta ley sería el tema de la inclusión de los pueblos originarios como del patrimonio, pero desde la perspectiva de pueblos indígenas. ¿Y qué más? Hay mucho más. O sea, yo no diría lo que va a incluir la ley en términos de patrimonio indígena porque hay que consultarlo a los pueblos. Claro. Esto es parte de la consulta. Pero hay una voluntad de base, digamos, de por lo menos preguntarle.
evidentemente, porque entendemos que son parte de la conversación y son Claro. voces que queremos escuchar. Creo que otra cosa interesante va a ser la institucionalidad patrimonial en Chile. A ver, ¿por qué? Hoy día la institucionalidad funciona con el Consejo de Monumentos Nacionales, la Secretaría Técnica. El Consejo tiene ciertas atribuciones con respecto a la protección patrimonial. Yo creo que hay bastante consenso en poder descentralizar también esa gestión del patrimonio. También se van a discutir aquellas categorías que tienen que ver con lo patrimonial para modernizarlas. Creo que también ahí hay bastante consenso, que hay cosas que podemos hacer mejor. Y esa es la conversación que tenemos que tener. Yo no me atrevo a decir lo que va a estar en la ley, porque la verdad es que creo mucho en la participación, estudié participación y creo que primero hay que escuchar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el próximo semestre. Vamos a estar escuchando todas las voces con muchísima atención para llegar a un proyecto que concite consensos, porque eso es lo que también nos toca. Mi trabajo es poder generar desde el Ministerio un proyecto que... Pero algo que no me queda claro, este proyecto ya va a ser impulsado por la subsecretaría que tú diriges y por el ministerio, obviamente, Exactamente. cuenta con el apoyo del gobierno, pero finalmente, ¿quién lo redacta? ¿Sale del Ministerio. Sale del ministerio? Exactamente. Ah, ya. Ahora- Con estas consultas que tú nos estás... Exactamente. Ya. Entonces tenemos que ir generando un proceso participativo donde el primer momento, ¿cierto?, es escuchar. Estamos diseñándolo ahora, va a haber muchas personas de diferentes disciplinas que tienen expertices diferentes que contribuyen, ¿cierto? Desde la arquitectura, desde la historia, desde la arqueología. Qué interesante. La idea es poder escuchar a todas esas voces para llegar a un proyecto que nos haga sentido transversalmente. Claro. Esa es la intención. Oye, qué interesante esta forma de trabajo, ¿no? Como escuchándolo, digamos, se aleja de lo que uno siempre conoce, donde la iniciativa de las leyes, ¿no?, surge como de un grupo específico, pero acá me gusta mucho este enfoque. Vamos a hacer nuestra última pausa, pero todavía nos queda tiempo. Súper. Y todavía nos quedan temas por abordar, así que todos y todas a quedarse en la sintonía de Radio USACH, porque al regreso continuaremos conversando con mi invitada del día de hoy, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Datay. Ya estamos de vuelta en la hora del museo, último bloque de tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre nos sorprende, me incluyo en la sorpresa, en la señal de Radio USACH y también Santiago TV 50.1 señal digital. Les cuento que el día de hoy estamos conversando acerca de la labor que realiza la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Me acompaña Carolina Pérez Datay. Ella es la subsecretaria de esta importante unidad que depende del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Hay un eje estratégico por el que te quiero preguntar que, bueno, está muy relacionado también con lo que hemos, podríamos decir, con la actualidad, con lo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, y tiene que ver con la recuperación de espacios públicos. Otro temazo. ¿Qué estrategia van a implementar? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la subsecretaría? ¿Cómo se recupera el espacio público, digamos, después de un tiempo donde se degradó, ¿no?, el espacio público, bueno, por la coyuntura política, por el estallido, por todo lo que pasó? Hay que verlo con harta perspectiva. Hace poquito estuve con los expertos de la UNESCO ¿Ya? que vinieron a el sitio Patrimonio Mundial Valparaíso. Aclarar siempre que vinieron invitados por nosotros, no venían a fiscalizar, los medios armaron lamentablemente polémicas que no Ya. eran muy reales con respecto a la visita. Ellos vinieron a ver cómo estaba el sitio y hacernos recomendaciones para su gestión. Y fue una visita bien interesante y de muchas conversaciones con los expertos. Y yo algo que retengo... Yo pienso, ¿cómo se arregla Valparaíso? Digamos, Sí. el problema... Sí, yo algo que retengo de las cosas que nos comentaron fue que ellos estaban muy conscientes de que la historia pasa por las ciudades. Claro. Las ciudades no están exentas de la historia. Y creo que es importante partir con eso, porque cuando hablamos de la recuperación de espacios públicos, hablamos de que a la ciudad, ¿cierto?, le sucedió una historia y al mismo tiempo a la gente que la habita. Y creo que no hay recuperación sin la comunidad. Creo que uno puede hacer muchos esfuerzos desde lo público, pero si no tenemos una perspectiva comunitaria respecto de eso, y es lo que decía antes, ¿por qué voy a cuidar mi patrimonio si no lo conozco? Si no sé qué significa, si no me han dado esa herramienta, si no lo quiero afectivamente también, ¿cierto? Claro. Hay mucho de afectivo en el cuidado de las ciudades y del patrimonio.
Y nosotros hemos conversado bastante sobre poder abordar, en particular la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, priorizar en las obras de emergencia que tenemos, que es una cosa súper técnica, pero tenemos algo que se llama obras de emergencia, donde trabajamos en torno a espacios patrimoniales que han sido degradados, que necesitan recuperación, restauración, etc. Entonces estamos priorizando también desde en el fondo esa ejecución aquellos espacios públicos importantes para la ciudadanía, para que la ciudadanía se sienta parte de ese espacio, pero también hemos conversado mucho sobre cómo ser parte de la comunidad. Yo pienso en particular a los jóvenes, ¿cierto? Y las jóvenes, cómo también hacemos parte de esa conversación y de esa conservación. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que hemos dado vuelta a hartas fórmulas. Todavía estamos en el diseño. ¿O cómo se ha hecho en otras partes? Porque tú has estudiado el tema, por eso te lo pregunto. Digamos, a mí un modelo que me gusta mucho es el de las escuelas taller en Colombia. Que estuve por recién favor, allá. comparte ese conocimiento valiosísimo. Las escuelas taller en Colombia son espacios de formación para jóvenes, muchos jóvenes en riesgo social, ¿cierto? Cuyos derechos han sido vulnerados, no todos, pero varios. Son escuelas taller en diferentes ciudades que tienen un componente patrimonial importante. Valparaíso podría ser un lugar, Rapa Nui también es sitio de patrimonio mundial, ¿cierto? Tiene mucha juventud. Sí. Pero también centros cívicos como puede ser el Centro de Santiago. Y ahí las escuelas taller lo que hacen es formar en oficios a personas para que conserven su ciudad. Y la forma en oficio, por ejemplo, vinculado a la madera, en aquellos lugares que tienen un componente patrimonial vinculado a la madera, en la recuperación de fachadas, pero también lo mezclan con las cosas que encontramos como patrimonio inmaterial. O sea, hay barrios que tienen un componente patrimonial físico o monumental, ¿cierto? Como puede ser una fachada o un monumento, pero también la comida, ¿cierto? Se entiende como un patrimonio que es parte de una comunidad y que puede ser resguardado si nosotros le podemos enseñar a los jóvenes y las jóvenes a preservarlo, o los patrimonio oficios. Cultural inmaterial. Claro, o los oficios. Y las escuelas taller funcionan bastante bien. Oye, qué interesante. Funcionan, parte de la recuperación, por ejemplo, de Cartagena de India, se debe también a que es la propia juventud la que conserva su patrimonio. Oye, qué interesante ese Y hay modelo. muchas escuelas taller en Colombia, son cerca de 19, más o menos 20, están en diferentes lugares. Entonces, no solamente le enseñan oficios, ¿cierto?, a jóvenes, sino que además es una escuela práctica, donde la práctica de ese oficio se da en la misma ciudad. Y eso tiene mucho sentido porque es la propia juventud la que cuida sus espacios, ¿cierto? Y se genera conciencia del valor de nuestro patrimonio, que, claro, para todos los que no están inmersos en el mundo de la cultura, de pronto pasa eso, que las estatuas, los edificios no tienen ningún sentido, no se conoce la historia, no se puede, del arquitecto que lo hizo. Entonces, claro, la ciudad deja de tener sentido. Qué lindo lo que nos contaba, de verdad me sorprendiste. Es una experiencia muy... ¿Y hay posibilidades reales de que eso se llegue a implementar en nuestro país? Bueno, siempre hay que partir, lamentable, o sea, los gobiernos son cortos. Pero el Estado es transversal, o sea, la historia, ¿cierto? El Estado hay que fortalecerlo y por lo menos... Es una muy buena idea, de hecho... me parece que podría ir de la mano, por ejemplo, con los centros SECREA, ¿no? Que ya está esa red instalada y hasta donde yo sé está funcionando bien. También tiene esta vocación, ¿no?, de convocar a la juventud, fomentar la creatividad. Quizás por ahí podría haber... Se puede vincular a museos regionales, También. se puede vincular hasta a bibliotecas. Nosotros pensamos que, bueno, y es algo que los museos hacen, tú bien lo sabes, del Museo Histórico. El museo hace mucha mediación con jóvenes, con niños y niñas. Entonces, hacerlos parte también de la conservación de los espacios, de las preguntas sobre la ciudad, es muy importante. Una dimensión súper importante, ¿no?, como involucrar a los jóvenes en la recuperación, ¿no?, y que aprendan oficios relacionados con técnicas de conservación. Creo que, oye, que habilosos los colombianos. Los colombianos, claro, empezaron con este proyecto, creo que en los 90. No quiero inventar, pero creo que en los 90. Pero ya hay una experiencia positiva. Sí, y algo que con no se un ha fondo hecho de cooperación con España, y empezaron, y además, claro, generan redes sostenibles en términos económicos en las ciudades. Y, o sea, es un modelo que ha funcionado súper bien. A mí me gustaría mucho explorar en torno al trabajo de la juventud. Yo creo que la juventud, los niños y las niñas lo pasaron muy mal en la pandemia.
Y creo que también es una forma de acercarlos a la educación patrimonial, que también es educación de nuestra historia. Y creo que eso nos hace muy bien. También es el reconocimiento de otras historias, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en la población migrante. Hay muchos niños y niñas migrantes. Nosotros tenemos todos los años el Día del Patrimonio Cultural, ¿cierto? El Día de los Patrimonios, claro, que le dijimos este año. Bueno, qué bueno para nuestra democracia y para nuestra convivencia. Hemos tenido tantos problemas de convivencia también con los niños y niñas de las escuelas, de los liceos. Qué bueno para nuestra convivencia poder resaltar aquellos valores positivos de las culturas que habitan este territorio, ¿cierto? Que son muchas. Claro. Y por eso es que yo pienso que la cultura es súper estratégica en fortalecer nuestra democracia. Y creo que precisamente ha sido por eso que se ha atacado la cultura cuando hemos tenido regímenes autoritarios o dictaduras, Bueno, ¿cierto? lo primero que queman son los libros. Exactamente. Entonces, creo que no es algo nuevo darle ese valor. Es algo que siempre se ha entendido estratégicamente así. La cultura aporta a la democracia, aporta al debate democrático. Aporta al pensamiento crítico. Aporta al pluralismo, que es algo tan importante. Aporta también el respeto a las diversidades. Y creo que ahí nosotros cumplimos un rol que es fundamental. Y creo que por eso también desde este gobierno se entiende como algo que no es vagón de cola, tampoco en términos presupuestarios, porque una señal potente. O sea, cuidar nuestra cultura y cuidar nuestro patrimonio es cuidar nuestra democracia. Y yo lo entiendo así. Y creo que ahí también hay un eje bastante estratégico de por qué estamos pensando en recuperación de espacio, por qué también queremos contribuir al plan de emergencia habitacional, ¿cierto? ¿Por qué queremos contribuir a estas agendas que son transversales? Porque en todas ellas cultura tiene algo que decir. Claro. Por eso cultura es uno de los ejes focales para el tratamiento de lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Ahí también hay una visión súper clara, ¿cierto? Claro. De cómo la cultura contribuye a la memoria histórica, a la verdad, a la justicia, a la reparación. Nosotros hemos estado trabajando en conjunto con la ministra Brodsky en lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del próximo año. Es una oportunidad que tenemos como país de poder hacernos cargo de nuestra historia, pensando en que la memoria es para el futuro, ¿cierto? Es para poder tener un país mejor, y esa es la forma también en la que la vamos a abordar desde el Ministerio. Claro que sí. Oye, se me pasó volando esta hora del museo. Te quiero agradecer. Fue muy entretenido. Sí, estuvo Sí. muy buena esta hora del museo. Te quiero desear la mejor de la suerte. Muchas gracias. En la subsecretaría, ¿no? La subsecretaría del Patrimonio Cultural. Si te quieres despedir, hacer algún anuncio, Carolina, este es el momento. Uy, qué anuncio. No, agradecer la instancia, agradecer al equipo del Museo Histórico. Cumplen un rol fundamental para nuestro país, para la ciudad, para las comunidades. Así que agradecer y espero que los museos estén cada día más llenos de niños y niñas, que es lo que todos queremos que suceda. Sí, claro que sí. Se tienen que abrir los museos por donde pase el hombre y la mujer libre en nuestro país. Pero para allá vamos. Y la hora del museo obviamente es parte, ¿no? de esta idea, de este movimiento de acercar la cultura, acercar todo el trabajo bello que se hace tanto en la universidad como en los museos a la ciudadanía, ¿no? Ese es nuestro mandato. Ya, no me queda más tiempo, les envío un gran beso, un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Y chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional. IUSACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.